Mi esposa infiel me engañó con el profesor de la escuela donde daba clases. Me vengué con pruebas contundentes. Hice del divorcio una bomba y ella fue exhibida en público. Hoy vive humillada y rechazada. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Soy Juan, tengo 33 años y soy dueño de una pequeña cadena de tiendas de artículos eléctricos en León, Guanajuato. No soy el tipo de persona que se mete en problemas o busca drama. Me gusta una vida estable, con rutinas claras y relaciones sinceras. Mariana, de 30 años, profesora de matemáticas y excompañera de secundaria, era todo lo contrario. Tenía una energía eléctrica, siempre rodeada de amigos, risas fuertes y ojos puestos en ella. Cuando nos volvimos a encontrar, años después, parecía el destino. La conocí por casualidad en un café del centro y después de intercambiar mensajes, empezamos a salir. Todo sucedió muy rápido. En cuestión de pocas semanas, estábamos oficialmente juntos. El comienzo fue mágico, como si estuviéramos viviendo una de esas comedias románticas de tarde. Mariana tenía una manera encantadora de contar historias, y me encontré sonriendo solo al escucharla reír. Salíamos todos los fines de semana. Ella me presentó a sus amigos y pensé que finalmente había encontrado a alguien con quien compartir mi vida. Pero con el tiempo, algo empezó a molestarme. Ella coqueteaba con todo el mundo. A veces era sutil y otras veces descarado. Intenté fingir que no lo veía. Me dije a mí mismo que ella simplemente era así. Pero me estaba carcomiendo por dentro. Hubo un día específico que dejó una marca en mí de tal manera que todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos en un bar muy conocido de la ciudad y Mariana estaba más emocionada que de costumbre. Mientras recogía nuestras bebidas del mostrador, la vi hablando con un chico. Al acercarme, me di cuenta de que era un antiguo compañero nuestro de la escuela secundaria. Hasta ahora, todo bien. Pero ella tenía su mano sobre su brazo, riendo de una manera que nunca antes había visto. El tipo le tocaba la pierna con incómoda intimidad. Lo peor, ella me vio llegar, y se quedó allí, como si yo fuera invisible. Me quedé allí, con 2 tragos de tequila en la mano, mientras mi novia parecía completamente absorta en una conversación con otro chico. No hubo una sonrisa, ni un gesto de reconocimiento, nada. Tuve que acercarme para entregarle la bebida, e incluso entonces ella simplemente tomó el vaso sin siquiera mirarme. Luego dirigió su atención a su colega, como si yo fuera un extraño más. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Una sensación de vacío se apoderó de mí. Fue como si estuviera fuera de mi propia relación. Esa noche no hice ningún escándalo. Yo pretendí que todo estaba bien, pero por dentro ya no era el mismo. Mariana regresó manejando y habló como si nada hubiera pasado, riéndose de chistes que solo ella entendía. Cuando llegamos a casa, dije que estaba cansado y fui directo a la ducha. Me quedé allí, con el agua caliente en la cara, tratando de comprender cómo alguien que decía amarme podía actuar así. No eran solo celos. Fue una clara falta de respeto. Empecé a preguntarme si esa mujer que parecía tan enamorada de mí al principio realmente existía, o si era solo un personaje bien construido. En los días siguientes intenté tomármelo con calma, pero la imagen de aquel coqueteo no se iba de mi cabeza. Comencé a observar más, a escuchar atentamente lo que decía Mariana y, principalmente, cómo actuaba cuando no se daba cuenta de que yo estaba prestando atención. El problema es que cuanto más miraba, más inconsistencias aparecían. Mariana parecía necesitar la atención de todos todo el tiempo. Fue como si no fuera suficiente. Y por mucho que decía que me amaba, sus gestos gritaban lo contrario. Allí comprendí que quizá estaba entrando en un agujero mucho más profundo de lo que imaginaba. Y ahí fue cuando empecé a preguntarme si realmente conocía a Mariana. Porque ese brillo que me conquistó parecía tener un lado oscuro. Algo dentro de mí empezó a cerrarse. Un instinto protector, quizás. Y aún sin hablarlo con nadie, ya sentía que esa relación estaba construida sobre una base inestable. Pero por orgullo o por miedo a aceptar la realidad no he tomado ninguna decisión todavía. Y no tenía ni idea de que, poco después, iba a tener una conversación decisiva con los 3 hombres más importantes de mi vida. Después de aquella noche en el bar, algo dentro de mí seguía martillando. Mariana seguía actuando como si nada hubiera pasado, y yo, aún con la imagen de ella ignorando mi presencia grabada en mi mente, comencé a dudar de todo. Habíamos hablado de matrimonio algunas veces, y confieso que antes de eso incluso me imaginé proponiéndole matrimonio en nuestro primer aniversario juntos. Pero después de ese episodio, la emoción se convirtió en inseguridad.
Fue entonces cuando decidí recurrir a las voces que más respeto: mi padre, mi hermano y, especialmente, mi abuelo. Los tres siempre han sido pilares en mi vida. Si alguna vez hubo un momento para escuchar un consejo, era este. Organicé una cena en casa de mi padre. Me aseguré de mantener el tono informal, pero ellos podían notar que algo era diferente. Comencé explicando que estaba pensando en pedirle matrimonio a Mariana, pero que había algunas actitudes suyas que me inquietaban. Le conté el episodio del bar y mencioné otras ocasiones en las que sentí que ella necesitaba la validación de alguien más que no fuera yo. Mi hermano Diego, 2 años menor y recientemente casado, fue el primero en hablar. Dijo que nadie se conoce realmente en un año y que quizá debería esperar un poco más. Una relación falsa no sobrevive a un matrimonio real, dijo, con su franqueza habitual. Mi padre, Jaime, un hombre de hablar más tranquilo, me miró con esa expresión seria de quien mide sus palabras. Habló de cómo las citas sirven para descubrir si la otra persona tiene profundidad emocional, si puede superar los días buenos y malos con nosotros. No se casa solo con una sonrisa. Se casa con el silencio, el aburrimiento, el dolor. Y parece saber cómo lidiar solo con el escenario. Fue una dosis de realidad, porque describió a Mariana con precisión. Ella era encantadora bajo los focos, pero vacía detrás de escena. Esas palabras me sacudieron. Pero fue cuando el anciano habló que todo cambió para siempre. Mi abuelo, don Ramón, un hombre de 82 años con la lucidez de un juez, había estado callado hasta entonces. Se enderezó en su silla, se aclaró la garganta y dijo: la belleza atrae. Pero es el carácter lo que sostiene. Y por lo que dices, esta chica está tan hambrienta de atención como una planta de luz solar. Pero las plantas no cambian. Gente así querrá brillar incluso a tu sombra. El silencio que siguió fue pesado. Eso me golpeó fuerte. Porque en el fondo sabía que era verdad. Mi abuelo nunca usó palabras en vano. Y cuando habló, fue como si me quitara la niebla de los ojos. Esa noche salí con la cabeza llena. Quería creer que Mariana era simplemente un poquito inmadura, que con el tiempo cambiaría. Pero las palabras de mi abuelo resonaron sin cesar. Querrás brillar incluso en tu sombra. Y fue entonces cuando decidí posponer la propuesta de matrimonio. Inventé una historia de que mi empresa necesitaba mi atención y que el momento no era el ideal. A Mariana, por supuesto, no le gustó. Dijo que parecía que yo estaba menos comprometido. Pero seguí adelante. Empecé a prestar más atención a los detalles, a los pequeños gestos que antes ignoraba. Y lo que encontré, solo reforzó mis dudas. Mariana siguió siendo la misma. Todavía coqueteaba con los camareros del restaurante, felicitaba a sus compañeros de trabajo delante de mí y nunca perdía la oportunidad de presumir en las redes sociales. Y lo peor es que cuanto más intentaba compartir mis sentimientos, más le quitaba a ella el foco a la cuestión. Pasé 5 meses así, observando, registrando, absorbiendo. Y cuanto más observaba, más seguro estaba de que mi abuelo tenía razón. Pero contra toda lógica, todavía pensaba que podría funcionar. Que tal vez, solo tal vez, ella cambiaría. No lo sabía, pero estaba a punto de dar el golpe final que sellaría mi destino. Ocurrió en una noche aparentemente normal, una de esas noches en las que todo parece normal, hasta que no lo es. Una fiesta de cumpleaños para un amigo en común, en una habitación pequeña, con luces tenues y música de los años 2000 sonando a un volumen muy alto. Mariana estaba hermosa, como siempre. Vestido rojo, sonrisa en su rostro, atrayendo la atención donde quiera que iba. Llegamos juntos, pero tan pronto como cruzamos la puerta ella desapareció entre los invitados. Pensé que era solo emoción. Me quedé en el bar improvisado instalado en la esquina, pedí 2 bebidas y fui al baño antes de entregarle una. Ahí fue cuando todo cambió. De regreso, con las gafas todavía en la mano, la encontré. No fue difícil, solo seguir la risa más fuerte en la habitación. Mariana estaba con un chico que nunca había visto en mi vida. La escena era incómoda de ver. Él le susurró algo al oído y ella echó la cabeza hacia atrás, riendo como si estuviera en una película. Su mano estaba peligrosamente cerca de su cintura, y ella lo dejó. Me detuve a unos 3 metros de distancia. Esperé a que ella notara mi presencia. Que me llamara, que me presentara. Nada. Ella miró a su alrededor, me vio y simplemente me dio la espalda. Tuve que ir hacia ella. Le entregué la bebida con una sonrisa débil, tratando de mantener la compostura. Ella tomó el vaso sin agradecerme y se quedó allí, flotando en ese universo paralelo donde yo parecía no existir. En menos de 1 minuto,
Dijo que iba a bailar consigo. Y así fue. Me dejó allí. Sin ceremonia, sin vergüenza, sin respeto. Me quedé allí como un idiota, con el hielo derritiéndose en mi vaso y una mezcla de humillación e incredulidad carcomiéndome. Todos a nuestro alrededor lo notaron. Algunos miraron hacia otro lado, otros fingieron no ver. Pero lo vi. Y nunca pude dejar de verlo. No hice ningún escándalo. Nunca he sido ese tipo de hombre. Esperé a que ella regresara. Cuando llegamos a casa, esperé hasta que estuvimos solos. Hablé tranquilamente, sin gritar, sin acusar. Le pregunté si se daba cuenta de lo que había hecho. Mariana estalló en llanto en ese momento. Ella dijo que no era nada, que el chico era solo un conocido, que se dejó llevar, que no se dio cuenta. Se disculpó unas 10 veces en menos de 2 minutos. Y yo, como un idiota que todavía quería creer, perdoné. Él dijo que estaba bien. Que simplemente debería tener más cuidado. Ella prometió que cambiaría. ¿Quién me amó? Que no lo volvería a hacer. Pero la verdad es que algo cambió en mí esa noche. Algo se rompió de una manera que no sabía si era posible arreglar. Exteriormente, seguí desempeñando el papel de un novio comprensivo. Dentro, comencé a construir un muro entre nosotros. Esa escena, ella con el extraño, ignorándome, yendo a bailar con él, seguía repitiéndose en mi cabeza como una película de terror personal. Intenté alejar los pensamientos, pero el recuerdo regresó incluso en los buenos momentos. Incluso en nuestras risas, en nuestras noches juntos, había una sombra. Una voz interior que dice, lo hará de nuevo. Y esa voz, desgraciadamente, no se equivocaba. Pero en ese momento todavía pensaba que podía mejorar. Que quizás era simplemente una falta de conciencia, una deficiencia no resuelta. Me aferré a las promesas, a las dulces palabras, a las disculpas. Pero la verdad es que esa Mariana que me ignoró en público estaba más presente de lo que yo quería admitir. Y tarde o temprano, ella volvería. Simplemente no sabía que la próxima vez vendría con una fuerza que me obligaría a dejar de fingir. Sí, aún con todas las advertencias, me casé con Mariana. Contra todos los consejos, contra las señales que ya gritaban, contra incluso mi propio instinto. Tuvimos algunas sesiones con un terapeuta de parejas antes de la ceremonia como un último intento por aclarar el terreno. Mariana lloró, habló de querer cambiar, dijo que me necesitaba. Y yo quería creer. La ceremonia fue hermosa, sencilla, con pocos invitados. Mi abuelo me abrazó fuerte antes de entrar a la iglesia, pero no dijo una palabra. Él simplemente me miró con esa expresión de quien sabe exactamente lo que viene, pero decidió respetar la elección de su nieto. Al principio de su vida matrimonial, las cosas incluso parecían prometedoras. Mariana estaba emocionada, hablando de construir una rutina juntas, decorar el departamento, hacer planes. Había conseguido un trabajo enseñando matemáticas en una escuela privada, lo cual era genial. Pero poco después todo empezó a girar en torno a su trabajo, o mejor dicho, en torno al profesor Samuel. Al principio parecía mera admiración profesional. Ella dijo que él era un excelente educador, un líder natural, alguien que la inspiraba. Pero la frecuencia con la que mencionaba su nombre empezó a sonar extraña. Era Samuel esto, Samuel aquello. Samuel me mostró un nuevo método. Samuel piensa que esta generación es diferente. Samuel siempre dice que, y así fue. Casi cada cena se convertía en una conferencia sobre las ideas de Samuel. Pronto, las conversaciones ya no eran solo entre dos personas. Fue como si me hubiera convertido en público cautivo de un monólogo en el que no tenía derecho a hablar. Intenté compartirle mi día, contarle algún problema en la empresa, pero ella rápidamente cambiaba de tema o decía puedes contarme después. Necesito contarte lo que dijo Samuel hoy. Empecé a sentirme decorativa. A veces pasaba más tiempo preparando presentaciones para clase que hablando conmigo. Cuando intentaba sacar un tema que no tuviera que ver con su trabajo, ella se distraía, miraba su celular y decía que estaba cansada. Pero cuando llegó el momento de Samuel, fue como si ella cobrara vida. El brillo en sus ojos, los gestos, la emoción, todo volvió. Vi eso y pensé, ella ya no está aquí conmigo. Mariana estaba emocionalmente en otro lugar, tal vez con otra persona, y yo solo era el tipo que pagaba las cuentas y lavaba los platos. Y lo peor es que ella no se dio cuenta. O fingió no darse cuenta. Cuando le pregunté con cuidado si le estaba prestando demasiada atención a un compañero de trabajo, se rió. Ella dijo que yo estaba celoso de su mentor, que estaba inventando cosas.
que era solo gratitud, solo admiración profesional. Pero el tono defensivo fue una advertencia. Se negó a hablar de los límites entre el respeto y la idolatría. Me acusó de querer controlar sus amistades, de ser sexista por no entender que una mujer podía tener un mentor masculino. Me quedé callado. Me quedé con eso. Y comencé a observar más de cerca. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Estaba casada con alguien que ya no me veía. No hubo escucha, no hubo intercambio. Solo un escenario donde Mariana hablaba y yo escuchaba. Y cada vez que surgía el nombre de Samuel, y surgía prácticamente en todas las conversaciones, se me revolvía el estómago. Regresó la misma sensación de aquella noche en el bar. Y aún sin pruebas, ya presentía que algo andaba muy mal. Simplemente no imaginé que la verdad dolería tanto cuando saliera a la luz. Soy un tipo metódico por naturaleza. Me gusta la rutina, las hojas de cálculo, la organización. Y fue precisamente este rasgo el que me salvó de seguir viviendo en la ceguera. Cuando me di cuenta de que Mariana hablaba casi exclusivamente de ella misma, y, principalmente, de Samuel, decidí transformar mi incomodidad en datos. Comencé a grabar discretamente el contenido de nuestras conversaciones. Por la noche, después de cenar, anotaba los temas tratados, cuánto tiempo hablaba y cuántas veces me preguntaba sobre mi día. En cuestión de una semana, el patrón ya era evidente. En un mes ya era imposible negarlo. El 90% de las conversaciones eran sobre su trabajo. Y de ellos, el 75% giraban en torno a ese Samuel. Fue entonces cuando un episodio específico hizo que me pusiera en alerta roja. Dijo que tendría una reunión pedagógica el sábado por la tarde, afuera de la escuela, en un café. Me pareció extraño. Nunca había oído hablar de una reunión así, a última hora, con un equipo reducido. Pedí más detalles y ella respondió vagamente. Dijo que solo irían unos pocos profesores, que Samuel lo había organizado. Esperé a que se fuera y le dije que iba a visitar a un proveedor. De hecho, me quedé en el coche, cerca del lugar indicado. Ella nunca apareció. No apareció nadie, me quedé allí 3 horas, viendo pasar el tiempo. Y Mariana me juró después que estuvo en la reunión hasta las 5. Llegué a casa ese día y dije que había regresado temprano. Ella llegó muy emocionada, diciendo que la discusión fue productiva, que Samuel presentó nuevas ideas para el próximo semestre. La miré fijamente, como quien ve a una actriz interpretando un papel mal. La mentira fue tan burda, tan mal elaborada, que dolió. Pero no me enfrenté a ello. Aún no. Si quería acabar con esta farsa, necesitaba pruebas. De algo que era innegable. Decidí actuar con frialdad. Pasé los siguientes días fingiendo ser normal, pero mi mente ya estaba en modo de investigación. Necesitaba armar el rompecabezas. Revisé la agenda del colegio y llamé al coordinador diciéndole que quería felicitar al equipo por la supuesta reunión. Me dijeron que no había ninguna reunión programada para ese día. Eso selló mi convicción. Mariane estaba mintiendo. Y no fue solo por necesidad o vanidad. Había algo más. La confianza había desaparecido hacía tiempo, pero ahora estaba seguro de que la traición era más real de lo que quería admitir. Solo necesitaba saber hasta dónde iba. ¿Y si Samuel fuera solo una obsesión, o algo aún más sucio? Fue entonces cuando decidí cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. Contraté a un investigador privado. Hablé con un profesional de León que me recomendó un amigo de confianza. Le expliqué todo detalladamente, proporcionando fechas, horarios, lugares que frecuentaba Mariana e incluso los nombres de sus compañeros de trabajo. Ella me escuchó en silencio, con una calma casi quirúrgica. Dijo que necesitaba tiempo, pero que traería todo lo que pudiera. Estuve de acuerdo. Y allí comenzó la verdadera caza de la verdad. Ya no era el hombre que simplemente sospechaba. Yo era el hombre que lo expondría. Mientras tanto, continué manteniendo las apariencias. Mariana continuó con sus encendidos discursos sobre lo difícil que era tratar con adolescentes, o como Samuel era un genio subestimado. Me limité a asentir, como quien ha escuchado una historia que ya ha memorizado por milésima vez. Por dentro, estaba contando los días, esperando el momento en el que todas las piezas encajarían en su lugar. Y cuando eso pasó, supe que mi reacción tendría que ser comparable a lo que ella me hizo. 3 semanas después de nuestro primer contacto, el investigador me llamó. Dijo que necesitaba conocerme en persona, que tenía algo concreto en mano. Nos encontramos en un café discreto, lejos del centro, y ella llegó con una carpeta negra en las manos y una mirada que mezclaba seriedad y compasión. Hay mucho,
Juan, dijo ella, antes incluso de sentarse. Respiré profundamente. Estaba preparado, o al menos creía que lo estaba. Abrió la carpeta con cuidado, como si sacara un bisturí. Lo que vino a continuación fue una secuencia de imágenes que mataron cualquier duda que todavía existía en mí. Vídeos cortos pero devastadores. Mariana entrando a un hotel con Samuel, ambos mirando alrededor antes de cruzar el estacionamiento. Otro vídeo, diferente día, misma escena. Luego, mensajes impresos, hoy en el mismo apartamento, trae ese vino que te gusta, estará en el trabajo, relájate. Mariana escribiendo como si yo fuera solo un obstáculo. Samuel responde con emojis y términos íntimos. Una hoja de cálculo con fechas, horas y direcciones. 7 reuniones en menos de 2 meses. 2 de ellos en casas alquiladas a través de una aplicación, con nombres falsos. Fue una operación de adulterio organizada y meticulosamente calculada. El investigador me miró y esperó mi reacción. Pero no lloré. Yo no grité. No rompí nada, simplemente cerré los ojos durante unos largos segundos, intentando absorberlo todo. No fue solo una traición, fue una burla. Mariana se había reído en mi cara, había mentido mirándome a los ojos, había dormido conmigo en las noches siguientes a sus encuentros con Samuel. La sensación era de náuseas, pero también de claridad. Finalmente todo tuvo sentido. Todas las ausencias disfrazadas, las sonrisas frías, las respuestas automáticas. La mujer con la que me casé nunca estuvo conmigo. Ella siempre estaba con él. Decidí no hacer ningún escándalo. Quería que ella supiera que lo sabía. Pero quería que ella sintiera su peso como un colapso lento. Me volví estratégico. Programé una reunión con mi abogado y le expliqué todo. Dijo que quería actuar con frialdad y precisión. No pelear, quería exponer, desenmascarar y dejar constancia irrefutable de quién era ella. Acordé con la investigadora que ella continuaría monitoreando por otra semana, solo para estar segura. Mientras tanto, continué actuando con normalidad. Sonriendo en el desayuno. Fingiendo estar dormido a su lado en la cama. Cocinar el silencio con la misma paciencia con la que quien espera que hierva el agua antes de echar la pasta. En los momentos en que ella hablaba de Samuel, yo simplemente miraba. Cada frase, cada gesto, cada mentira descarada. Escuché y pensé, no tienes idea de lo que viene. Ella todavía se sentía en control. Yo seguía pensando que estaba manipulando las situaciones, como siempre hacía. Pero ahora era diferente. Yo tenía el control. Y más que eso, tenía la prueba. Imágenes, fechas, discursos, mapas. El rompecabezas estaba completo y la imagen final era tan repugnante como reveladora. Sabía que Mariana nunca se imaginaría lo que estaba por venir. ¿Y lo más cruel de todo? Es solo que ya no sentía amor. Nada. El dolor lo había quemado todo. Lo que quedó fue una calma morbosa, casi aterradora. Una frialdad que me dio fuerza. Porque ahora ya no se trataba de intentar salvar el matrimonio. Se trataba de mostrar la verdad. Exhibir el teatro. Y para asegurarme que esta vez el que saliera humillado no sería yo. Con todas las pruebas en la mano, regresé a mis orígenes, la casa de mi abuelo. Don Ramón me recibió en el balcón, como siempre, con esa mirada que traspasa el alma. No necesité explicar mucho. Le mostré algunas de las pruebas y él simplemente asintió. Tras un largo silencio, dijo, fuiste un hombre hasta el final. Ahora, sé un hombre y termina esto con la frente en alto. Fue el empujón que necesitaba. Necesitaba hacerlo con honor, pero sin piedad. Ese mismo día llamé a un abogado recomendado por un amigo, que se especializa en divorcios con cláusulas estrictas de propiedad. Le expliqué todo a la doctora. Lidia, una mujer directa, de mirada penetrante y una postura inmejorable. Cuando vio los vídeos y mensajes, simplemente dijo, derribemos esta farsa con gracia. Definimos el plan, preparar la documentación del divorcio con base en el incumplimiento de la confianza, preservar mis bienes, ya que la casa era mía antes del matrimonio. Lo más importante, asegurar que Mariana no pudiera cambiar la narrativa. No solo quería que el matrimonio terminara. Quería que todos supieran quién era ella. Sin histeria. Solo la verdad, desnuda y cruda, mientras ella trataba de ocultarla. Con la estrategia delineada, comencé a preparar el terreno. Con la ayuda del investigador, notifiqué discretamente a la esposa de Samuel. No di ningún detalle, solo dije que necesitaba ver algo importante y acordamos encontrarnos. La mujer,
Desconfiada, aceptó. Me llevé solo un pendrive y la misma frialdad que me guió desde el principio. Cuando vio los vídeos se puso pálida. Las manos temblaban. No dije lo siento, no había espacio para eso. Simplemente le dejé el número a mi abogado y le dije que si quería protegerse, ahora era el momento. Yo planté la bomba. Y esperé a que el rumor se extendiera. Mientras tanto, continué manteniendo a Mariana en la ilusión. Hizo planes para el fin de semana. Habló del viaje de fin de año. Habló como si todo estuviera en orden. Fue patético, a veces me sorprendía observándola caminar por la casa y pensaba, ¿de verdad cree que todavía tiene el control? Cuando mencioné que la esposa de Samuel me había llamado para hablar, noté la primera grieta. Mariana se puso pálida. Él tartamudeaba. Pero se recuperó rápidamente. Hice como si no me diera cuenta. Porque el verdadero impacto aún estaba por llegar. Estaba guardando el momento perfecto. Y ese momento llegó un domingo soleado. Mariana saldría al mercado, como de costumbre. Pero antes de que pudiera meter la llave en la puerta, sonó el timbre. Era una mujer bien vestida, maletín en mano, sonrisa formal. Mariana no entendió de inmediato. Cuando vio lo que había en manos del oficial, los papeles del divorcio, se le puso pálido. No hubo escándalo, pero el aire se volvió más pesado que el hormigón. Fue allí, en aquella escena silenciosa y devastadora, donde se derrumbó la primera piedra de la fachada. Y supe que lo había hecho bien. No quería venganza en el sentido vulgar de la palabra. Yo quería justicia. Quería que ella sintiera, aunque fuera por un segundo, la impotencia que yo sentía cada vez que me ignoraban, me traicionaban y me engañaban. El proceso se llevaría a cabo con pruebas incontestables. Y lo mejor de todo es que sabía que esto era solo el comienzo. Porque, pronto, Mariana vería caer su máscara de maestra ejemplar no solo delante de mí, sino delante de todos los que la rodeaban. Creyendo que aún podía reescribir la historia a su favor, Mariana decidió actuar. Más tarde me enteré de que ella le había enviado un mensaje de texto a Samuel el domingo por la mañana, terminando todo con un tono frío y calculador. Quizás estaba empezando a sentir que el suelo se le escapaba bajo los pies. Quizás ya había notado que su esposa estaba extrañamente distante, o que yo era demasiado tranquilo para alguien que creía que tenía un matrimonio normal. Pero lo que Mariana no imaginaba era que la tormenta que ella misma sembró estaba a punto de caer, y no dentro de su casa, sino frente a los ojos de todos los que más le importaban. El lunes salió temprano para el trabajo como si nada hubiera pasado. Llevaba el mismo atuendo que siempre usaba en las reuniones importantes, un blazer gris y tacones medios, como si eso la protegiera de la realidad. Pero en el estacionamiento de la escuela, antes de bajar del auto, alguien se le acercó. Una mujer elegante y de postura firme se acercó a la ventanilla del vehículo. Mariana bajó la ventanilla, con expresión ya sospechosa. «Señora Mariana», preguntó la mujer. Y allí mismo, en medio de otros profesores que iban llegando, recibió en sus manos el sobremarrón con los papeles del divorcio. Sin previo aviso. No hay posibilidad de reacción. Su reacción fue una mezcla de pánico y negación. Intentó reírse, decir que debía ser un error, pero la mujer fue clara. Firmado por Juan. Proceso iniciado ayer. Entrega oficial. Varios ojos se giraron. Una docente de la mañana, un coordinador e incluso 2 estudiantes presenciaron la escena. Mariana salió del auto desorientada, con el rostro pálido y la mano aún temblorosa sosteniendo el sobre. Intentó mantener la pose, sonriendo torpemente, pero su desesperación era visible. Era como si estuviera desnuda ante un tribunal invisible que la juzgaba en silencio. Entró al colegio con pasos inseguros, intentó refugiarse en la sala de profesores, pero las miradas no desaparecieron. En el fondo, Mariana siempre ha vivido para su imagen. La profesional ejemplar, la mujer articulada, la esposa dedicada. Y ahora, todas esas versiones se estaban desmoronando ante los testigos. Porque sabía que, con esos papeles en sus manos, la historia que les estaba contando a todos, incluida ella misma, ya no podía sostenerse. La máscara se había roto y esta vez no se pudo volver a pegar. Más tarde me dijeron que no pudo enseñar adecuadamente ese día. Ella tartamudeaba. Olvidaba explicaciones simples, parecía nerviosa todo el tiempo. Al final del día, se fue inmediatamente sin hablar con nadie. El orgullo que siempre había llevado como una armadura comenzó a romperse allí. Porque el divorcio no era solo un final, era un símbolo. Fue una advertencia de que ya no tenía control sobre la narrativa. Que alguien había dado vuelta a la situación y había dejado al descubierto todo lo que ella quería ocultar.
Mientras tanto, yo estaba en casa. Tranquilo. Con el celular apagado. Sabía que intentaría llamar, enviar un mensaje, justificarse. Pero el silencio era mi arma. Y ella, acostumbrada a manipular las reacciones, nunca supo cómo lidiar con la falta de respuesta. Porque nada desconcierta más a alguien como Mariana que darse cuenta de que, finalmente, ya no tiene el poder de controlar a nadie, ni siquiera a sí misma. Cuando Mariana finalmente llegó a casa esa noche, ya era tarde. Estaba sentado en la sala de estar, con las luces apagadas y solo el televisor encendido sin sonido. Ella entró lentamente, con los hombros tensos y los ojos rojos. Ella intentó sonreír, intentó fingir que no pasaba nada, lo cual, viniendo de ella, no me sorprendió. Pero no dijo ni una palabra sobre los papeles. Él simplemente preguntó, como si nada hubiera cambiado: ¿quieres cenar? La invité a sentarse. Dijo que solo quería hablar. Ella dudó, pero finalmente cedió. La trampa ya estaba preparada. Y sabía exactamente qué hacer. Con la cámara del teléfono discretamente colocada sobre la mesa, comencé a dejarla hablar. Y como siempre, subió al escenario con naturalidad. En cuestión de minutos, Mariana estaba llorando. Ella dijo que todo había sido un error, que estaba confundida, que Samuel la había presionado, que se sentía coaccionada emocionalmente. Creó una narrativa de víctima que rayaba en el teatro. Utilizó frases impactantes como «fui débil, pero nunca dejé de amarte y fuiste mi refugio, Juan». Todo cuidadosamente calculado, excepto la posibilidad de que ya lo supiera todo. Cuando terminé de dejarla sumergirse en su propia trama, me levanté con calma, fui al armario y saqué la misma carpeta negra que había recibido del investigador. Lo coloqué sobre la mesa, lo abrí lentamente y comencé a sacar las evidencias una por una. Vídeos, fotografías, transcripciones de mensajes, recibos de casas de alquiler a través de la aplicación, registros de hoteles con su nombre y el de Samuel. Mariana se quedó congelada. Las lágrimas se secaron instantáneamente. Ella no podía decir nada. Por primera vez en todo este teatro, no tenía ninguna línea preparada. Solo silencio. Hablé con la calma de un verdugo que ya no siente nada por el condenado. Le detallé las 7 reuniones que tuvo con Samuel. Le expliqué que había exámenes que requerían un fin de semana entero fuera de la ciudad, usando excusas poco convincentes sobre cursos y formación. Le mostré fechas, horas, mensajes, incluso recibos de vinos que había comprado. Mariana estaba temblando. Intentó agarrar una de las hojas, pero la retiré. Dijo que las pruebas también estaban con mi abogado y 2 personas más. Si ella intentara negar o manipular a alguien, la verdad estallaría aún más fuerte. Intentó balbucear algo, algún tipo de justificación. Pero ya no había espacio. La miré a los ojos y le dije: no quiero oír más. Solo necesito que sepas que lo sé. Y que esta vez no podrás escapar. Mariana, siempre tan articulada, ahora era solo un cuerpo que temblaba ante la realidad. Ya no había excusas, ya no estaba Samuel para protegerla. Solo el espejo de todo lo que había hecho y que ahora la obligaba a mirarse por primera vez sin filtros. Me levanté de la silla y fui a la habitación. Cerré la puerta con llave. Ella permaneció en la habitación durante más de 1 hora, inmóvil. Él no gritó. Él no rogó. Sabía que cualquier palabra sería inútil ante el peso de esa evidencia. Y tal vez, por primera vez, Mariana entendió lo que era estar expuesta sin derecho a réplica. El enfrentamiento fue sin gritos. Había hechos. Y estos, contrariamente a sus palabras, no se desvanecen. A la mañana siguiente, llamó a la puerta del dormitorio. No con furia, sino con una falsa dulzura que casi me hizo reír. Cuando lo abrí, vi a la misma Mariana de siempre, o mejor dicho, la versión que ella pensaba que todavía funcionaba para mí. Maquillaje ligero, voz suave, ojos llorosos. Dijo que quería hablar, que no podía dormir, que necesitaba una oportunidad. Él tiró de mi mano y trató de sujetarla. Simplemente me dejé llevar y volví a la habitación. Ella fue tras él, con la energía de quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Pero ahora, no había espacio para la negociación. Me senté en el sofá, miré a Mariana durante varios segundos y le dije con la frialdad que ella nunca esperó oír: ya no significas nada para mí. Ella se quedó congelada. Continué con firmeza: destruiste este lugar. Y no fue de golpe. Lo hiciste metódicamente, con disimulo. Mataste el amor poco a poco, mientras me mirabas a los ojos y me decías que me amabas. Mariana estalló en llanto una vez más,
Pero fue diferente. No era el llanto teatral de antes. Era la cruda desesperación de quien ve desaparecer el suelo. Dame una oportunidad, por favor. Me he perdido, Juan, dijo, casi suplicando. Pero no me sentí enojado. No sentí nada. Ese vacío absoluto, que solo llega después de mucho sufrimiento. Respondí que ya no quedaba nada por salvar. Que ella no era una mujer arrepentida, ella era una mujer atrapada. Y si el plan hubiera funcionado, si nunca me hubiera enterado, ella habría continuado con la farsa. Ella meneó la cabeza en señal de negación, pero no había manera de refutarlo. La evidencia estaba allí. El estándar, por supuesto. No estaba ante un error, sino ante una secuencia de decisiones conscientes, repetidas y frías. Ella cayó de rodillas, diciendo que podía cambiar. Que buscaría ayuda. Que todo había sido un lapsus. Pero para mí el fallo fue haber creído en ella durante tanto tiempo. La miré con la misma indiferencia que ella me daba cada vez que se reía demasiado con Samuel, o me ignoraba en las fiestas, o mentía descaradamente. Dije, en voz baja pero firme, no eres quien creía. Y ahora que sé quién eres de verdad, ni siquiera quiero recordar que alguna vez te amé. Ella intentó acercarse, pero yo di un paso atrás. Eso fue simbólico. Fue el final. No hay vuelta atrás. Las súplicas de perdón se convirtieron en sollozos. Ella repetía, me equivoqué. Fui débil. Te amo, como si el amor lo justificara todo. Pero ahí estaba la gran ironía. Si hubiera habido amor, ella nunca me habría engañado 1, 2, 7 veces. El amor no se esconde en las habitaciones de hotel. El amor no miente de forma natural. El amor no destruye al otro por vanidad. La escuché hasta el final, como quien escucha el último lamento de una obra que ya ha terminado. Y cuando terminó, simplemente le dije, ahora, yo soy quien va a seguir. Y tú tendrás que asumir las consecuencias. Me levanté y me fui. Ella estaba allí, sola, con el rostro mojado, rodeada por el silencio que ella misma había creado. Y tal vez fue en ese momento que comprendió que el castigo más cruel no es el odio. Es indiferencia. Porque cuando alguien deja de sentir ... es porque ya no queda nada que salvar. 2 días después del enfrentamiento final, me senté con Mariana en la sala, esta vez con todo listo. Papeles, llaves, lista de pertenencias. Quería terminarlo como un hombre debe terminar algo que le roban, con dignidad, pero con firmeza. La casa donde vivíamos era mía antes del matrimonio. Fue a mi nombre, comprado con el sudor de mi frente, y el acuerdo prenupcial que ella firmó lo dejaba claro. Ella lo sabía. Pero aún así intentó apelar, preguntando si podía quedarse al menos hasta fin de mes. Mi respuesta fue breve. Tienes hasta el sábado. Mariana intentó discutir, lloró, dijo que no tenía a dónde ir. Pero yo sabía que era mentira. Amigos, parientes, colegas, siempre tuvo una red que alimentó sus versiones de cuentos de hadas. Ella simplemente no quería afrontar la vergüenza de tener que decir la verdad. Así que fui directo. Si le mientes a tu familia sobre el motivo de la separación, les contaré todo. Les mostraré las pruebas. Y entonces, Mariana, no quedará nada. Ella se quedó sin palabras. No por miedo, sino porque estaba seguro de que hablaba en serio. Por primera vez, no se enfrentó a un hombre manipulable. Estaba en su límite. Organicé sus pertenencias con la ayuda de mi hermana, que vino a ayudarme esa semana. Mariana pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, llorando suavemente, empacando su ropa poco a poco. Cada cremallera era un recordatorio de lo que había perdido. Y no hablo solo de la casa o la comodidad. Estoy hablando de respeto. De la imagen que tanto cultivó. Porque dejé claro que mis compañeros lo sabrían. Eso ya lo sabía la mujer de Samuel. Y si intentara distorsionar la narrativa, el expediente circularía, como circulan verdades que nadie quiere afrontar. El sábado bajó las escaleras con una mochila en la espalda y 2 maletas pequeñas. Llevé el mismo abrigo de nuestro viaje de luna de miel. Quizás por apego, quizás por ironía. La miré por última vez. No estoy enojado, pero con esa mirada vacía de quien mira un espejo roto. Sabes que una vez te reflejaste allí, pero ahora solo ves distorsiones. Ella me preguntó si podía escribirme más tarde. Dije que no. Que cualquier mensaje de ella sería ignorado. Y que la única comunicación entre nosotros, a partir de ese momento, sería a través de abogados.
Antes de irse, me miró y probó una última carta. ¿De verdad vas a destruir mi reputación de esta manera? Y respondí con una calma que dolió más que gritar. Lo destruiste todo tú solo. Abrí la puerta. Y la dejé ir. Mariana se fue de mi vida de la misma manera que entró, generando impacto. Pero esta vez, el impacto fue sobre ella misma. Porque cuando una mujer vive de apariencias, caer en público es el peor castigo posible. Cerré la puerta, salí al balcón y respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio en la casa era liberador. Y en ese momento lo supe, ella nunca volvería. Ni siquiera en mi casa. Ni siquiera en mi historia. 8 meses después, estaba en otro estado. Literalmente. Vendí mi parte de la empresa en León, me mudé a Mérida y comencé de nuevo. Sin bagaje emocional, sin fantasmas en el armario. Abrí una nueva tienda con un socio local, y en pocos meses, el negocio iba mejor de lo esperado. Mi vida se volvió más liviana, más tranquila. Comencé a despertar temprano sin esa angustia en el pecho, a cocinar sin imaginar que alguien me ignorara en la mesa, a caminar por las calles sin miedo a encontrar mentiras con piernas. Reconstruí mi paz. Ladrillo a ladrillo. No hay prisa. Mientras tanto, el caos que Mariana y Samuel intentaron ocultar explotó como dinamita mal enterrada. Su esposa, quien, por cierto, era más valiente que la mayoría, publicó la evidencia en línea después de descubrir que el romance había durado mucho más de 2 meses. La publicación se volvió viral entre colegas, padres de estudiantes e incluso personal de la escuela. Samuel fue citado por la dirección, despedido por conducta poco ética e incluso demandado por incumplimiento de cláusulas contractuales. Cuando pensaba que la historia terminaría ahí, me enteré por un conocido que su exmujer entregó todo el expediente a su familia, y el resultado fue sangriento. En una reunión familiar, el hermano de la mujer perdió el control. Él fue tras Samuel y lo golpeó delante de otros familiares. Samuel fue hospitalizado con fracturas en la nariz y la mandíbula, tenía puntos de sutura en la cabeza y además perdió la custodia de sus hijos. Hoy vive de pensiones no pagadas y vende cursos de tutoría en línea para sobrevivir. Oí que incluso intentó volver a enseñar en otra ciudad, pero las huellas lo siguieron. Internet nunca olvida. Y mucho menos las personas que han sido lastimadas por mentiras bien elaboradas. En cuanto a Mariana, bueno, Mariana desapareció. Del ámbito social, del trabajo, de las redes. Desapareció durante unos 3 meses, hasta que una amiga la vio en una farmacia de la ciudad, pidiendo trabajo. Según esta amiga, parecía agotada, abatida, con la mirada perdida de quien ya ni siquiera reconoce su propio reflejo. Al parecer, nadie quería que se le asociara más con su nombre. Ni compañeros ni amigos. Y lo peor, ni siquiera la propia familia, que se enteró de todo por otros medios. Sus padres le cortaron la manutención y tuvo que abandonar el apartamento que alquilaba. Hoy dicen que vive con un primo lejano. Ella me envió algunos mensajes. Sí. Intentando reabrir un canal, como si aún pudiera decirse algo. Los primeros vinieron con justificaciones, luego con culpa y, finalmente, con desesperación. Nunca respondí. Cada notificación eliminada era otro ladrillo en el muro que construí entre mi pasado y el presente. No porque tuviera odio, sino porque la indiferencia es más poderosa. Mariana ya no existía para mí. Era solo un nombre en una carpeta archivada. Un capítulo cerrado, y mal escrito, que nunca tendría el valor de releer. Hoy duermo en paz. Y aunque parezca extraño, estoy agradecido por todo. Porque si no hubiera vivido ese infierno, tal vez nunca habría entendido el valor de una vida en paz. Ni el peso de vivir con una mentira vestida de amor. Me reconstruí. Y ella, bueno, se hundió intentando subir los escalones equivocados. El mundo ha dado un giro. Y esta vez, ella fue la que se quedó atrás. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Nos vemos la próxima vez.